uso de la palabra. Como ya el representante Interaulas Prilla se nos comentaba, la gran preocupación de los habitantes campesinos del municipio de La Macarena radica en el tema de la resolución 00810, que a mediados del año pasado pues fue publicada, fue llevada hasta una finca, una familia en la región, en el centro poblado de la Y de Playa Rica, y fue entregada específicamente en una finca a 3 kilómetros. No sé por qué motivo no pudieron entregársela a 80 viviendas, a la gente de 80 viviendas que viven ahí en un centro poblado, y sí fueron a encontrar a un señor que estaba solo para hacerle la notificación de la resolución. Esa resolución nos ha tenido enormemente preocupados. Hicimos una audiencia pública a la cual invitamos al señor ministro, inclusive al señor del INCODER, al señor del notariado y registro, para que le explicara a los habitantes de La Macarena, a esas 6.000 familias que ocupamos esas 280.000 hectáreas que se refieren que es una recuperación. Ahí estamos los campesinos, hay 6.000 familias censadas, porque nosotros estamos agrupados en 4 organizaciones sociales y nos permite tener cuenta precisa del número de habitantes. Yo quiero hacerles un recuento pequeño para que ustedes tengan conocimiento de qué territorio estamos hablando. Miren, los Llanos del Yalí arranca su fundación en 1920. Ahí llegaron un puñado de hombres del departamento del Huila y hicieron esa colonización. Para 1947 teníamos 3 aviones de propiedad en los Llanos del Yalí. Las ganaderías del Yalí contaban con un poquito de más de 350.000 cabezas de ganado para esa época, pero desafortunadamente llegó el primer golpe certero que nos dieron a mis abuelos y a mis padres en los Llanos del Yalí, y fue la presencia del señor Hernando Palma, un lugarteniente de Guadalupe Salcedo, que no se quiso acoger a los acuerdos de paz de ese tiempo. Creó, primero que todo, hizo la gran masacre a los indios tiniguas, que es el pueblo nativo de La Macarena. En segunda instancia desplazó a sus mismos compañeros de bancada política, me refiero a los liberales, porque mi padre fue hasta que murió liberal, y fue desplazado a los Llanos del Yalí, fue a templar nuevamente a Planadas, Tolima, de donde había venido para participar de esa colonización. Más tarde nos aparece un nuevo fenómeno, y es el que se nos apareció Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, y se nos apoderaron de la mayoría de los actos, porque en ese tiempo nosotros teníamos 32 pistas de aterrizaje legalmente constituidas. La última fue la que se hizo en La Macarena y con licencia de la Aeronáutica Civil, todas las 32 de que les estoy hablando. Entonces mire los duros acontecimientos que hemos tenido que soportar los habitantes de los Llanos del Yalí. Estos señores mafiosos, me refiero a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez, no llegaron solos, llegaron con un ejército de hombres de unos 600 personas armadas, quienes impusieron la ley y la autoridad en los Llanos del Yalí y La Macarena. Para esa época no hubo presencia del Estado pues en fuerza pública para que nos hubiera defendido de ese flagelo, y por fortuna esos 2 señores de la mafia, esos 2 varones de la mafia desaparecieron, y así también desaparecieron esos 600 hombres armados, porque si no, hoy en día no seríamos tildados de guerrilleros, fácilmente podríamos estar siendo tildados de autodefensas o de paramilitares, porque de esa manera que estuvimos nosotros sujetos a obedecer órdenes de estas organizaciones. Bueno, pero falta la otra. A finales de la década de los 90, La Macarena entra a ser parte como 5º municipio despejado para lo que Andrés Pastrana quería hacer, que era negociar con la insurgencia de la FARC. Bueno, se dio el despeje y convivimos 4 años casi continuos con la guerrilla de la FARC, donde aprendimos inclusive a identificar y a conocer a todos sus comandantes. Pero es que eso no lo llevamos los campesinos, eso lo llevó Andrés Pastrana a Arango allá, porque allá fueron el epicentro de la negociación, en los pozos. Algunos de ustedes recuerdan de los pozos, a partir del 98 y hasta el 2002. ¿Sí? Después de que pasa, que se rompe, que no se llegó a ningún acuerdo, entonces se viene toda una ola de persecución contra los llaneros del Yalí y contra los habitantes de La Macarena,
porque entonces nos acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla. Bueno, ahora, el último episodio y la última preocupación es las tierras de los llaneros del Yarí, ¿sí? Quiero decirles que ya estamos resolviendo nuevamente con la ganadería. Hace 15 días estuvimos donde el señor ministro presentándole un proyecto lácteo porque estamos produciendo 400.000 litros de leche diarios en la región del Yarí, que cobija un pedacito de Guaviare y un pedacito de San Vicente del Caguán, y estamos tratando de con una empresa reducidora de leche, porque resulta que el problema de nosotros allá es la distancia. O sea, poner leche nosotros de allá entera a Bogotá, pues tendríamos que hacerla por aquí a 400 pesos, porque el transporte, mire, Caquetá, Huila, Tolima y Cundinamarca para traer ese producto. Entonces estamos hablando de un proyecto lácteo con una planta reducidora de leche que nos permita disminuir el costo y el tamaño del producto. Bueno, pero resulta que hay una preocupación muy grande, y es porque resulta que hay muchas alocuciones que están diciendo que los campesinos, que allí no hay campesinos, que allí hay testaferros de las FARC, y eso nos preocupa demasiado, porque quiero decirle, si en 1920 inició la colonización en el Yarí, para ese tiempo no había FARC. Para ese tiempo llegaron un puñado de hombres con deseos de hacer empresa, porque les voy a contar un poquitico. Doña Leonor Moncaliano de Perdomo fue la madre del doctor Moncaliano Perdomo, uno de los mejores cardiólogos de este país, y ella fue la que fundó la ganadería de los Llanos del Yarí, que posteriormente dio origen a los ganados del Fondo Ganadero del Huila, porque la cultura nuestra, la colonización de esa zona se hizo con hombres y mujeres venidas del departamento del Huila, y mucho tiempo nosotros, la cultura nuestra fue caqueteña, hermanada con el departamento del Huila. Mucho tiempo después vinimos a saber que pertenecíamos al departamento del Meta, y en fin, para terminar, la preocupación grande es sobre la resolución, que nos digan, que nos definan, que nos digan entonces qué va a pasar con esas tierras, con las tierras que tenemos, además de que en esas tierras tenemos ya titulaciones de predios. Muchas gracias.